Bienvenidos a este piloto, a este podcast inicial de Cloudfleet. Estoy con Ochoa, mi nombre es Jonathan o como me dicen Yepes, y hoy vamos a hablar de... Vamos a hablar de checklist. Pues me dicen Ochoa, pero mi nombre es Juan Camilo para que todos me conozcan. Y sí, vamos a hablar sobre el tema de checklist, los preoperacionales, cómo se ejecutan, cómo se configuran y la importancia de ellos. Exacto, yo creo que lo primero que tenemos que definir hoy es qué es un checklist, cómo es su estructura, cómo se tiene que analizar. Entonces, iniciemos como por esa parte. ¿Qué es un checklist y para qué sirve? Listo, yo creo que vamos a hablar inicialmente la importancia. La importancia de un checklist es que vamos a tener un registro histórico de lo que se analice en el vehículo. Es decir, muchas veces puede ir bumper a bumper, otras veces solamente cabina, otras veces solamente la parte de atrás o la estructura. Entonces, básicamente es llevar un registro de todo lo que estamos consultando y preguntando en el checklist y saber qué respuestas estamos obteniendo. Digamos que básicamente es eso, como la importancia de poder dejar un registro histórico de lo que se está evidenciando en el vehículo. Sí, también es importante tener claro que ese checklist es recopilar información, es decir, la información que vamos a ir recopilando es porque le vamos a hacer un análisis posterior. Entonces, para poder realizar una configuración, para poder tener un objetivo claro al momento de crear un checklist, es saber qué quiero analizar, qué es lo que quiero empezar a controlar, por así decirlo. Entonces, ahí tiene la importancia de uno decir qué tipo de checklist se le pueden ejecutar a los vehículos, por ejemplo. Pues digamos que tenemos muchos preoperacionales, postoperacionales, durante la operación, entonces nos podemos encontrar con listas de chequeo, que coloquialmente las llamamos así, listas de chequeo, y la finalidad es poder decir, por ejemplo, en un preoperacional es la revisión del vehículo, cómo se encuentra para su operatividad. Durante la operación, de pronto, son jornadas muy extensas para el vehículo de trayecto y también vamos a poder decir cómo se encuentra el vehículo a medida que ya ha pasado un tiempo desde que iniciamos. Y un postoperacional, por ejemplo, es identificar cómo quedó el vehículo, cómo se va a entregar. Entonces se pueden hacer checklist de recibimiento, checklist de entrega. En algunas ocasiones nos encontramos con entes gubernamentales que nos exigen, por ejemplo, bimensuales, temas de confiabilidad, de inventario del vehículo, entonces podemos tener un amplio listado que se puede ajustar de pronto a las necesidades de la operación. Claro, y por ejemplo ahí, Camil, la importancia de tener claro esa finalidad, porque de ahí nos va a llevar la cantidad de preguntas que vamos a generar. No es lo mismo hacer un checklist para una entrega de un vehículo donde vamos a hacer preguntas básicas de cómo está un componente, cuántas unidades tiene de X característica, a un checklist que tenemos que ejecutar para la finalización de una operación que es muy larga. Ahí tenemos que entrar ya a analizar esos componentes críticos del vehículo, si llegó con alguna fuga, si tiene algún problema mecánico. Entonces, ese tipo de preguntas van a variar y por ende la cantidad de preguntas. Y ahí es lo que nosotros nos encontramos en el día a día es cuando nos preguntan, no sé si te ha pasado de pronto en capacitaciones, ¿cuántas preguntas tiene que tener un checklist? Listo, no es tanto por cantidad de preguntas, sí hay que tener muy claro a quién va enfocado, si va al operador, si va a mantenimiento, si va a un mecánico, si va a un supervisor, algún encargado de la operación, hay que tener muy en cuenta eso. Pero también hay que tener muy en cuenta, y que no lo hemos mencionado, es la segmentación de las preguntas por grupos, nosotros la llamamos por grupos. La finalidad de esos grupos es que podamos indicarle a la persona que le estamos preguntando sobre qué tema le estamos preguntando, porque por ejemplo nos hemos encontrado con varias empresas donde nos dicen, venga, es que yo quiero hacer una pregunta sobre las bandas, pero resulta que sobre las bandas no sabemos si son las bandas de reencauche para llantas, las bandas de freno para el sistema de frenos, las bandas que llamamos correas también de distribución, de accesorios. Entonces nos dicen, yo quiero saber sobre las bandas, pero si las bandas están malas, ¿qué bandas vas a atender? Bandas de reencauche, bandas de freno, bandas del motor. Entonces también hay que tener muy en cuenta hacia qué va dirigida la pregunta.
hacia qué grupo, con qué finalidad, qué quiere saber, si es, cuál va a ser su Y ahí resultado. te interrumpo, Camilo, y es saber hacer la pregunta, Total. ¿cierto? Hemos tenido experiencias con clientes que hacen preguntas muy libres y con una respuesta mucho más libre todavía. Por ejemplo, fuga de aceite y la respuesta es bueno o malo. Entonces, cuando un conductor llega. Incluso nos hemos encontrado con ok, no ok, pero Exacto, no entonces uno sabemos a qué dice, van. esta fuga está ok, la fuga está bien, pues cuando una fuga Correcto, está sí, bien. sí, sí. Entonces digamos que ahí es fundamental poder realizar una muy buena configuración de esos checklists, esas preguntas, para que las personas que van a ejecutarlo, que digamos inicialmente son personas que lo hacen de pronto de una manera muy textual, que lo que dicen es lo que van a chulear y a veces no comprenden esa calificación, y ahí es donde vamos a encontrar reportes que nos dicen que tenemos fugas, pero vamos al vehículo y efectivamente, o perdón, ni siquiera hay una fuga, todo está ok, solo que la persona no ha entendido, Y ¿cierto? que la persona de mantenimiento no va a saber qué atacar. Y que Es por eso correcto. vamos a poder tener un mismo reporte 10, 20, 15 veces para el mismo vehículo, pero que las personas no van a saber qué van a solucionar con eso. Y yo creo que ahí también va la importancia de no solamente la pregunta, sino los tipos de calificación o de respuesta. Porque Importante. tenemos ese beneficio, y es que no es un Excel que vamos a imprimir en un PDF con unas 2 o 3 opciones de respuesta, sino que por pregunta nosotros podemos crear algo que se llaman criterios de evaluación, y que esos criterios de evaluación podemos segmentarlos, por ejemplo, de si tiene, no tiene, bueno, malo, regular, full o bajo. Pues lo vamos a poder segmentar por criterios de evaluación, que eso va a ser bien importante para cada una de las preguntas y que la respuesta sea coherente. Claro, es que ahí ese es el éxito de un checklist. Primero, saber hacer la pregunta, pero también darle la opción a la persona que va a gestionar, que va a responder, Total. una buena forma de expresarse. Por ejemplo, con los criterios, como lo dijiste. Y digamos que ya ahí con eso vamos a poder empezar a hacer un buen análisis de lo que necesitamos, ¿cierto? Con Cloudflare, digamos que tenemos esa oportunidad de poder realizar una muy buena configuración partiendo desde lo que ya hemos hablado de saber para qué es el checklist, saber a quién va dirigido el checklist, cómo voy a generar las preguntas, cómo las vamos a agrupar, como lo mencionaste ahora, pero muy importante, cómo vamos a analizar esa información, ¿sí o no? Sí, es correcto. Y yo creo que también con la finalidad de buscar la pregunta a quién va dirigida, cuál es la respuesta que queremos obtener, en este caso también es un beneficio muy grande poder generar una novedad de mantenimiento. Es decir, que la pregunta me diga a mí si no fue respondida según mis necesidades, según la disponibilidad de la operación, que esté en óptimas condiciones. Si me dice que no está de esa manera, sino que no está ok o no ok, como dicen muchos clientes, digamos que es importante también que nos genere esa novedad, es decir, un trabajo sugerido, así sea, por ejemplo, revisar, pero que nos diga revisar, por ejemplo, fuga de aceite o una fuga en el radiador, que la misma respuesta no simplemente nos diga, no, no está bien, pero ¿qué debo hacer? ¿Qué acción debo tomar? Y alguien de mantenimiento pueda decir, ok, yo voy a enviar el vehículo, sea donde un proveedor o con mi taller interno, a realizar un análisis de dónde está la fuga y qué vamos a poder hacer para solucionarla. Así es, de hecho, eso es una de las ventajas que tenemos en Cloudflare. Vamos a poder asociar el módulo de checklist con el módulo de mantenimiento. Entonces, lo que en el día para una empresa que no tiene un sistema integrado, se conserve, cuando No se almacene, no no se se almacena la tenga. información exacto en hojas, de ahí no va a pasar, ¿cierto? Va a depender de que ese administrador pues tenga una muy buena organización en la cabeza y diga, un vehículo me reportaron y un Sí, vehículo tengo que solucionar. Con sí. Cloudflare digamos que esa es la ventaja que tenemos. Vamos a poder de forma visual, con alertas, poder decir que un vehículo tiene pendiente algo por ejecutar. Y algo que Camilo dijiste muy importante es qué estamos o qué acción vamos a tomar. Digamos que cuando nosotros le preguntamos a los conductores si el carro está bueno, ¿cuál es la respuesta? Pues para ellos nunca está bueno porque todos quieren estrenar. Exacto. Nunca van a estar de acuerdo el conductor con la actualidad del vehículo, siempre van a querer cambiarle hasta el último tornillo. Y digamos que nosotros, o nosotros o todas las personas que nos están viendo, sabemos que no podemos realizar ese tipo de acciones. A veces simplemente es apretar un tornillo y con eso basta. Por eso lo que dijiste es muy importante, las novedades que se configuren deben ser de revisar, ¿cierto? Revisar la fuga que reportaron,
porque puede que ni sea una fuga, puede que en un cambio de aceite simplemente dejaron goteras sucio, no limpiaron y el conductor obviamente reportó que hay una fuga. Total, y como lo decía Jonah, es que muchas veces el operador dice, yo quiero que me cambien la silla por una más cómoda, yo quiero que me cambien las llantas por unas nuevas, yo quiero que me pongan los rines cromados y no los de acero que no tienen nada estético, entonces todo lo van a reportar como malo y hasta que no lo cambies no lo van a dejar de reportar, pero resulta que nosotros podemos tomar la posición y decir, no, ven, es que eso no necesita un cambio y no está malo, pero lo vamos a poder revisar y de esa manera vamos a dejar trazabilidad de que lo que nos reportaron sí se evidenció, sí se corrigió y que esa corrección no requirió una intervención de mantenimiento, fue un tema de un ajuste sencillo, fue un tema de hacerle algo muy básico. O sea, de limpiarlo. Sí. Sí, a veces es que los conductores no tienen ese criterio. Tuve un caso con un cliente donde haciendo esa investigación de cómo están llevando el sistema, no tenían muy claro todo el alcance y todo ese potencial que tenía el módulo de checklist. Entonces fue una reunión de postventa de hecho, estaba yo con el cliente y determiné qué tanto análisis realizaban. Le pregunté, ven, ¿cada cuánto ustedes analizan cuál es la novedad del checklist que más se está reportando en la empresa? Me dijeron que ni siquiera sabían cómo ejecutarlo. Entonces yo les dije, bueno, vamos a hacerlo en vivo, les mostré la consulta, cuál era la ruta para llegar. Y la pregunta que más se veía reflejada era que le decían que los reflectivos de la carrocería estaban malos. Cuando ingresé a la cuenta, cuando ingresé a ese análisis, nos dimos cuenta que era un único conductor que ya le había reportado 20 veces, no sé si lo recordás. Claro, lo recuerdo. ¿Qué pasa ahí? El criterio de esa persona para determinar que un componente estaba malo. Entonces digamos que ya estamos pasando de la configuración del checklist ya a hacer algo más externo y es concientizar al personal, que es muy importante. Sí. Incluso recuerdo esa historia porque lo mencionábamos internamente y decíamos, ven, es que hay algo en el operador que no está funcionando como debería. ¿Por qué? Porque resulta que tenía su cabezote, su tractocamión, que se enganchaba con tráiler, pero que siempre que él era el conductor fijo del tractocamión, pero el tráiler lo variaba. Y siempre reportaban los checklists que ejecutaba tanto el cabezote como el tráiler, aunque el tráiler se modificara, aunque el tráiler cambiara. Entonces resulta que para él siempre las cintas reflectivas estaban malas, pero nosotros nos consultábamos y nos decíamos, ¿será que él mismo las está dañando para poderlas reportar o qué es lo que está sucediendo que no deja de reportar lo mismo independiente del vehículo que esté conduciendo? Exacto. Y es ahí donde entra en juego el análisis. O sea, no basta solo con crear un checklist por crearlo, ¿cierto? No es como el ideal, siempre es esa información que vamos a estar almacenando, en este caso en la nube, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cierto? En este caso la información es poder y sobre eso vamos a poder tomar muchas decisiones. Si encontramos, por ejemplo, que hay casos que reportan fugas de aceite constante, ¿qué vamos a hacer con esas fugas? Vamos a tener que analizar inicialmente si es que el vehículo ya requiere una intervención forzosa de que sí o sí hay que desmontar motor, que hay que revisar mangueras, que tiene algún tema ya de obsolescencia, que llegó a su fin de vida muchos componentes. Y si no, analizar también incluso poder capacitar los operadores y decir, venga, es que no, porque usted vea una gotera de aceite quiere decir que el carro esté quedando sin aceite. Correcto. Y así también, aunque hacer análisis general, si son varios los vehículos que presentan, por ejemplo, luces quemadas, que es algo muy común, estamos comprando las luces adecuadas, vamos una brigada o exacto, hacer un plan de contingencia, es decir, pues si nos están rechazando los vehículos por luces, cambiemos todas las luces por una marca que resista más tiempo, más duración, y con eso voy a evitar que mi vehículo esté parando constantemente, que esté teniendo periodos de cero productividad, que eso nos afecta a las flotas demasiado. Vení, y algo bien importante que yo también estaba analizando hace algún tiempo y es que muchos clientes, muchas personas que configuran en el sistema preguntan por la documentación, pero aparte de la pregunta tenemos algo adicional en el checklist. Claro, importante ahí y qué bueno que lo tocaste. Uno de los requisitos, de hecho, por lo menos legales aquí en Colombia, es preguntar por esos casos que son los documentos, si están al orden del día, si están vigentes, el extintor. Digamos que con Clafly podemos hacer también una integración adicional interna y es, si yo a un vehículo le configuro que ya tiene un SOAT con una X determinada fecha de vigencia, yo ya no voy a tener que hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque cuando yo esté finalizando el checklist,
En Cloudflip va a salir esa información, va a decir cuánto es su fecha de vigencia, Sí. cuánto tiempo le falta. ¿Qué puede pasar con los conductores? Que por estar contestando de una manera ágil, rápida, dicen está vigente o se equivocan y dicen que no está vigente. Entonces vamos a tener que de pronto depender mucho de la confiabilidad que le demos al conductor, ¿cierto? Sí. Que lo haga en buen estado. Ahora, no solo con los documentos, estamos hablando del extintor. Nosotros en Cloudflip podemos determinar no que un extintor es un documento, Sí. sino que esa etiquetica Sí. que trae el extintor, que hubiera uno para acá para mostrarlo. Pero ya todos conocemos, nos sale la fecha de cuándo se debe realizar la próxima recarga. Esa fecha en ese extintor por lo general es algo que se borra mucho, se ensucia, por el mismo trajín del día a Y día que se va desconoce dañando. porque no estamos constantemente revisando el extintor a ver cómo se encuentra. Es Muchas correcto. veces nos damos cuenta porque decimos, uy, el extintor está para cambio en agosto y ya vamos para octubre. No nos habíamos Exacto. dado cuenta. Y cuando le preguntamos al conductor y el conductor lo ve borroso, él dice, no, eso está vigente. Da la fecha solo por decirlo. Si hacemos una configuración... Lástima que a los guardas de tránsito eso no les pasa. Ah, no, ahí sí ellos piden otro tipo de fecha. Ya lo que hacemos ahí entonces es, en la configuración del sistema, van a poder indicar que un extintor tiene esa fecha de caducidad. Por ende, en el checklist también va a estar esa información. Excelente. Y va a salir al final ese dato. Yo creo, Cami, que ya hemos hablado sobre el análisis, sobre la configuración, pero también hay que decir de que nosotros podemos crear diferentes tipos de checklist, no solo para los vehículos, sino para las personas. No sé Sí, total. si te han tocado casos particulares que utilicen los checklists de otra O forma sea, es para que los vehículos. al día de hoy no me ha tocado ninguno particular. No sé si de pronto vos tengas alguna experiencia con alguno de ellos, porque sí me han preguntado de pronto no para vehículos, sino de pronto para una maquinaria que controlan o para una herramienta, de pronto sí, pero para personas directamente no he tenido. Nosotros, de hecho, tenemos algunos clientes que no solo gestionan vehículos con nosotros, hacen una gestión grande de diferentes tipos de maquinarias, Sí. insumos, De hasta activos, todo de lo que se activos, considera un correcto. activo. Y uno de ellos, en algún caso, me indicó que lo que estaban haciendo era exámenes de conducción con el Ok. checklist. ¿Sí? Entonces, mira que Valioso. nosotros tenemos una herramienta que se puede utilizar de diferentes formas con el fin de recopilar información. Ya es allá que el cliente juegue con la imaginación, con esa forma de cómo va a analizar qué es lo que estamos hablando, definir un objetivo claro y qué es lo que yo quiero analizar. Entonces, mira que ahí vamos a poder jugar con esa información. Valioso. ¿Listo? Sí, la verdad, hasta el día de hoy no me había tocado. Sí, Pero ese- ya tengo la información cuando me toque un cliente. Vale. así. Camil, ¿qué otro dato querés aquí plasmar para el tema del checklist? Que se nos Ve, haya hay algo, pasado. no, hay algo bien importante que puede pasar muy desapercibido y es el QR. Cuando se genera un informe de checklist ejecutado, muchas veces contamos con que, por ejemplo, un guarda de tránsito, hablando nuevamente de ellos, un guarda de tránsito nos exige o le exige al conductor y le dice, ven, es que yo quiero revisar lo que ejecutaron como checklist, el preoperacional que se revisó porque es una exigencia, y el informe nos genera un QR. Desde el mismo QR, el mismo agente podría leer desde su dispositivo móvil ese QR, lo puede leer y tener automáticamente el informe en una página web. Digamos que eso sería como un plus y algo muy ganador en el momento en que de pronto al conductor lo detengan, o por ejemplo, el conductor envió vía correo el checklist, en este se envió un QR, con ese QR también las personas que lo deseen tener en su dispositivo móvil, que deseen saber cómo esa información adicional y que deseen conocer todo el resultado de se van a poder leer ese QR, y yo creo que eso es muy ganador. Es importante. Y ya por finalizar el tema y por temas, ya que tocaste ahorita las autoridades, nosotros también tenemos una función que es firmar el checklist, que es muy importante. Sí, excelente. ¿Cierto? Nosotros podemos decir que una persona que gestionó, que diligenció, pueda plasmar su firma Sí. como para constatar de que él lo hizo consciente Sí. y que él es el responsable. ¿Cierto? Creo que esa firma, para poderla utilizar, necesita un PIN Correcto. adicional y diferente a la Exacto. contraseña de acceso. Cuando se configura la firma, de hecho, una de las características que tenemos es cada usuario tiene un PIN. ¿Sí? Ese PIN se configura donde él es el único que va a tener esa información, por ende la firma solamente va a cargada para él. Y no solo van a poder firmar los conductores,
Aquí también podemos firmar los auditores que realizan cuando ya llegó ese checklist y da el OK y da el visto bueno, que también se puedan colocar múltiples firmas. O sea, vamos a poder tener varias firmas en un mismo checklist. Es decir, Correcto. que el conductor nos firme, evidenciando que él sí lo ejecutó, y una persona doliente va a firmar de que lo revisó y está. Así está es, ok. así es. Excelente, muy ganador. Y por último, también el que se me pasaba, que podemos cargar imágenes, ¿cierto? Esas imágenes que sí, son señor. tan importantes a la hora de evidenciar Sí, sí, sí. esos componentes que nos están reportando que están como fallando. Sí, que no ¿Listo? están en óptimas condiciones. Es correcto. Creo que tenemos hasta un total de 15 imágenes para cargar, Así es, ¿cierto? esas 15 imágenes, de hecho, cuando se lee el código QR, ahí van a salir, van a estar listaditas Sí. con esa información. Súper. Bueno, Camil, un gusto haber estado con vos esta tarde. Bacanísimo este espacio, ojalá se ¿Listo? repita. Ya saben, si necesitan alguna información, aquí en el enlace inferior van a poder encontrar toda la información que necesiten acerca de Cloudfleet y de todo lo que tenemos para ustedes. Hasta luego.